¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles. Diputada María Dolores del Río, vicepresidenta y representante de la Cámara de Diputados, senador Ernesto Saro, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores, don Antonio Luigi Mazzitelli, representante regional para México, Centroamérica y el Caribe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Muchas felicidades además por el reporte de Naciones Unidas y muchas gracias por los comentarios que el reporte hace sobre México. Muy distinguidas presidentas y representantes de los DIF estatales de varias entidades de la República, bienvenidas a la Ciudad de México. Honorables miembros del Presidium, muy apreciables legisladores, diputados, senadores aquí presentes, muy distinguidos invitados especiales, muy queridas amigas y muy queridos amigos, representantes de organizaciones de la sociedad civil aquí presentes, amigas y amigos que vienen de varias partes de la República. Me alegra mucho el que estén aquí, de varios estados. Tuve oportunidad de saludar a gente de prácticamente toda la República hace un momento. Amigas y amigos todos, muy buenas tardes nuevamente. Estamos conmemorando, amigos, el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Sin duda, la mejor manera de celebrar este día tan importante es mostrando nuestra determinación, nuestra decisión, nuestra voluntad de luchar en contra de las drogas y en contra de las adicciones. Y por ello, me alegra mucho el acompañarles en la presentación y a la vez recibir las conclusiones de los foros regionales de trabajo que ustedes hicieron hacia un modelo integral para la prevención y la atención de las adicciones que me entregó hace un momento la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, María Elena Medina Mora. Seguí este proceso con mucho interés y desde luego estoy muy interesado en leer y en seguir puntualmente las conclusiones que también ya nos han sido mostradas de una manera muy breve y muy general hace un momento. Agradezco a todos los que participaron. Sé que fueron miles de personas las que participaron en este país, en este proceso. Agradezco a las organizaciones civiles aquí presentes y a todas las participantes, a los académicos, a los expertos, en fin, a todos los que contribuyeron con su opinión, con su conocimiento o experiencia a enriquecer estas conclusiones. Tengan la seguridad, amigos, que las vamos a analizar, las vamos a revisar puntualmente y que cada una de las propuestas emanadas de los foros servirá para fortalecer nuestras acciones en materia de prevención y tratamiento de adicciones. Son foros, además, que son una muestra clara de que trabajando juntos, sociedad y gobierno, sí podemos avanzar y sí podemos llegar más rápido y más lejos a donde queremos ir. Como bien se ha dicho aquí hace un momento, las adicciones, amigas y amigos, son la esclavitud del siglo XXI. Si hay algo que somete la voluntad de una persona, es la adicción. Si hay algo que esclaviza, es la adicción. Y qué pena y qué tristeza que esa esclavitud recaiga fundamentalmente en los jóvenes, incluso en niñas y en niños de nuestro país y del mundo. Y bien dijo Margarita, son una esclavitud porque controlan las adicciones en su cuerpo, en su mente, las dominan y destruyen a las personas, a las familias y a las sociedades en su futuro. La adicción a las drogas deja a nuestros niños y a nuestros jóvenes, además, en manos de quienes se las distribuyen. Y eso significa ni más ni menos que esta esclavitud tiene como amo a criminales que no tienen el menor reparo en destruir a nuestras familias y al tejido de nuestra sociedad, que no tuvieron el menor reparo de hacer llegar a como diera lugar esa droga a los jóvenes y por supuesto no lo tienen ni mucho menos para utilizarlos a ellos, para exprimir hasta el último centavo de su familia y acabado utilizarlos criminalmente
para extraer las rentas de la sociedad. Por eso los utilizan a los jóvenes y por eso los desechan como si fueran objetos en la búsqueda de sus objetivos y de sus ambiciones. Por eso esos jóvenes mismos son los que mueren, mayoritariamente en acciones perpetradas por los criminales contra la autoridad, contra la sociedad y principalmente por unos criminales contra otros, porque dejan ahí en el camino a esos jóvenes que fueron sus esclavos a través de las adicciones y que siguieron siendo sus esclavos a través de las adicciones y de las acciones criminales de las que ellos son jefes y los pobres jóvenes esclavos y partícipes. ¿Cómo es que llegamos a tener este problema de adicciones que hoy estamos combatiendo? Y sobre todo, ¿cómo es que llegamos al problema de violencia que sufre México y que tiene tanto que ver con adicciones y con drogas en su producción y en su distribución? Déjenme decirles, amigos, que esto merece una explicación que es importante que la conozcamos los mexicanos. Desde mediados de la década de los 90, cuando estos jóvenes, muchos de estos jóvenes adictos apenas estaban naciendo, asociado al crecimiento del ingreso de nuestro país, particularmente el ingreso per cápita, esto es, asociado al crecimiento del poder de compra de los mexicanos, los criminales no solo se dedicaron a pasar droga a Estados Unidos, que era lo que siempre hacían, sino que se dedicaron poco a poco a colocar droga entre los niños y los jóvenes mexicanos. Es decir, vieron también a México como un mercado potencial exitoso para su producto. Y esto es cierto porque efectivamente el crecimiento de la capacidad económica de México creció de un ingreso per cápita de más o menos $3,000 en 1995 a $10,000 por persona en promedio en el año 2008, cuando inició este foro. Y como resultado de ese proceso, México dejó de ser un país solo de tránsito de droga a Estados Unidos y se convierte, precisamente como ha dicho el señor representante de las Naciones Unidas, también en parte de un país consumidor. Y eso cambia naturalmente la naturaleza del crimen. La última encuesta nacional de adicciones señala que el consumo de marihuana entre la población pasó, fíjense ustedes, del 3.5% en 2002 al 4.2% en 2008. Y el consumo de cocaína, aunque partió de una base pequeña, pasó de 1.2 a 2.4, es decir, se duplicó en esos 4 años. Parece poco. Es más, hay quien ha dicho que viendo los porcentajes parece poco, pero pasar, amigas y amigos, de 3.5% de consumidores en México de marihuana a 4.2 significa que en 4 años hubo casi 1 millón de nuevos consumidores de marihuana en el país. Y pasar de 1.2 a 2.4% de consumo de cocaína quiere decir 1.350.000 nuevos consumidores en 4 años de cocaína en el país. Y no en toda la población, sino fundamentalmente en nuestros jóvenes, entre los 14 y los 21 años, donde está el grueso de esos nuevos consumidores. De este tamaño es el problema de crecimiento del consumo en México, que es lo que la prevención y el tratamiento de adicciones correctamente tiende a reducir. Y no puedo estar más que de acuerdo en que paralelo al esfuerzo que estamos realizando el gobierno federal y todos los mexicanos por reducir la oferta de drogas, la disponibilidad de droga en la calle, del esfuerzo que hacemos para que la droga no llegue a tus hijos, también se requiere indispensablemente un esfuerzo mayúsculo para reducir la demanda, porque no podrá reducirse este problema si se reduce solamente la oferta de droga. Si no se reduce la demanda, lo único que va a provocar es un aumento en los precios, pero no una reducción del problema. Al expandirse el crimen organizado, al llevarlo no solo a pasar droga a través de una carretera o un punto en el desierto de Estados Unidos, sino al llevarlo a las ciudades y pueblos mexicanos,
Eso cambió la naturaleza de los criminales también, porque ya no se trataba de controlar solo esa carretera, sino toda la ciudad por donde pasaba la carretera. Y eso hizo que cambiara la naturaleza del crimen. ¿Por qué razón? Porque buscaron el control territorial de plazas y mercados en el país, en ciudades grandes de gran consumo como Monterrey, pero también en pueblos pequeños en la Sierra de Guerrero o pueblos en la Huasteca. En todo el país se extendió este fenómeno. ¿Y qué hicieron los criminales? Para evitar que otros criminales entraran a su, entre comillas, plaza, entonces, armados hasta los dientes, comenzaron a tomar el control por la violencia de esos pueblos. Tomaron el control de la autoridad, de las policías municipales, incluso de alcaldes, a través de la amenaza o de la cooptación, a través de la ley de o plata o plomo. Y por esa razón se apoderaron de esos pueblos. Pero una vez apoderados de los pueblos, ya no les importa solo el tráfico de drogas. Dueños de los pueblos les importa sacarle la renta a todos los que ahí viven. Primero a los que operaban algo ilícito, al que vendía gasolina robada, al que tenía un centro nocturno de mala muerte obtenido por corrupción. Pero después, si le cobran cuota al de la gasolinera de gasolina robada, ¿por qué no cobrarle al de la enfrente? Y si le cobran al de un centro nocturno, ¿por qué no cobrarle al restaurante bar que opera a otras horas en el edificio de arriba? Y así, amigos, llegamos al punto donde México está, que esta expansión de los criminales por la vía de la fuerza, movidos primero por el narcomenudeo, llevó a la ola de extorsiones, de secuestros y sobre todo de violencia irracional, brutal, que está contemplando el país. Por eso he dicho y repito que la lucha de México no es solo contra el narcotráfico, y a veces ni principalmente, es contra el crimen organizado en todas sus expresiones, que a través de la amenaza o la violencia pretende apoderarse de nuestras sociedades. Y eso, por supuesto, amigas y amigos, eso no lo vamos a permitir nunca en nuestro México. En su afán desesperado de hacer crecer su negocio, los criminales no tienen escrúpulo de colocar la droga en las escuelas. Yo creo que todos los DIFs han visto, todos ustedes que trabajan con el tema hemos visto, niños de 9 años, de 11 años que ya presentan un problema serio de adicciones a las drogas. Por no hablar de indicadores verdaderamente alarmantes de adicciones al alcohol, incluso en un elevado porcentaje de alumnos de primaria, incluso en el país, de secundaria y de preparatoria. Por eso estamos trabajando, y estamos trabajando fuerte para combatir a los criminales, reduciendo así la oferta de droga. Pero también trabajamos ahora y trabajamos fuerte en reducir la demanda. Por eso hemos dado prioridad al tema de la prevención y el tratamiento de adicciones, con varias medidas. En primer lugar, presentamos el Programa Nacional de Adicciones en 2007 para disminuir el consumo de droga entre niños y jóvenes y garantizar la atención oportuna de quienes lamentablemente ya hubieran caído en ellas. En segundo lugar, como ya lo mencionó el secretario, hemos puesto en operación más de 300 centros Nueva Vida de atención primaria a las adicciones en toda la República, muchos de los cuales, por cierto, los hemos construido con el dinero que le hemos decomisado a los criminales. Y a través de estos centros se han atendido ya a más de 4 millones de personas en 2 años. Se han aplicado 770,000 pruebas de tamizaje porque queremos identificar de manera temprana y oportuna a los jóvenes que tienen el riesgo de desarrollar problemas de adicciones. Se ha logrado la participación de casi 3,5 millones de adolescentes en acciones de prevención. En tercer lugar, presentamos aquí mismo, por cierto, la campaña nacional de información por una nueva vida, que también encabezó e impulsó fuertemente Margarita, con el objeto de informar a la población en general sobre los peligros del consumo de drogas y disminuir su demanda. Y lo hacemos
porque una de las mejores herramientas contra las adicciones es la información, porque no hay mejor cosa que decirle a los niños y a los jóvenes el riesgo que se corre en eso que les está ofreciendo quizá su mejor amigo, porque un joven que sabe que las drogas matan en su consumo, que las drogas matan en su distribución, tema que está atrás de una parte de la violencia que vive el país, va a ser ese un joven que va a poder tomar la decisión correcta de rechazarlas. Tenemos que proveer a nuestros niños y jóvenes con la herramienta indispensable para que puedan decir el día clave, no, gracias, que puedan rechazar precisamente ese primer contacto con la droga. Un joven que sabe qué hacer, que sabe dónde puede recibir la ayuda necesaria, que abre un canal de comunicación con sus padres, tiene más posibilidades de ayudarse a sí mismo y sus seres queridos, ayudarle a mantenerse alejado de las adicciones. Son 2 años de esa campaña por una nueva vida. A nivel nacional se ha capacitado más de 500,000 de promotores, entre ellos, por cierto, 230,000 maestros, alrededor de 60,000 funcionarios públicos, personal de diversas dependencias, etcétera. En total, con esta campaña se calcula que se ha llegado ya a millones de gentes. No quiero dar una cifra precisa, pero el hecho es que hay millones de gentes que han recibido esta información y hoy cuentan con mejores instrumentos para evitar el riesgo de las adicciones y para reconocer en otros las conductas que revelan el riesgo y poderlos orientar. Como nación tenemos grandes desafíos, pero también hemos tenido grandes avances en materia de prevención y atención de adicciones. Pero tenemos una enorme tarea por delante, eso es cierto. Otro logro, pienso, ha sido ir incorporando poco a poco al Seguro Popular el tema de prevención y tratamiento de adicciones. Porque la verdad es que no se había visto así en México, que las adicciones son una enfermedad como muchas otras que requieren tratamiento. Y como bien ha dicho María Elena, ¿por qué alguien que tiene diabetes consideramos importantísimo que tenga la atención, lo cual es correcto, pero alguien que tiene una adicción no? Y creo que debemos aspirar tarde o temprano a que un día México también tenga cobertura universal, no solo de salud, digamos en el concepto tradicional como lo hemos tenido, sino pongámonos a trabajar fuertemente para que en México pueda llegar un día a tener cobertura universal en el tratamiento de las adicciones para todos aquellos que lo padecen en nuestro país. Celebro, pues, amigas y amigos, la iniciativa del Consejo Nacional de las Adicciones, contra las adicciones, el CONADIC, así como la del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, por haber conformado estos foros regionales con expertos, con ciudadanos, a fin de encontrar las mejores maneras de prevenir y atender las adicciones. Lo he dicho y lo reitero. Es responsabilidad de todos combatir unidos a quienes violan la ley, pero especialmente corrompen y esclavizan a nuestra juventud. Es deber de todos salvaguardar a nuestros niños y a nuestros jóvenes, porque solo así vamos a salvaguardar el futuro del país. Es responsabilidad de todos los mexicanos ser la primera defensa, la primera barrera para que las drogas no entren a nuestras comunidades y no entren a nuestros hogares. Es responsabilidad de todos y cada uno de los mexicanos velar por el futuro de nuestros jóvenes, que no es otra cosa que el futuro de México. Y en especial, como padres de familia, estar cerca de nuestros hijos, inculcarles valores, porque muchas veces la carencia de ellos hace que los jóvenes sean presa aún más fácil de las adicciones y dedicarles más tiempo de calidad. Reflexionar con ellos acerca de los peligros de estos temas. Amigas y amigos, distinguidos miembros del Presidium, querida Margarita, este es el año de la patria. Es un año que los mexicanos debemos celebrar con gusto, con alegría, con júbilo, porque es el bicentenario de la independencia y porque es el centenario de la revolución. Y debemos recordar, amigas y amigos, que aquellos héroes que murieron por nosotros, Hidalgo,
Morelos, Allende, tantos más, que aquellos héroes que se sacrificaron por nuestro bienestar, Madero, Carranza, Zapata, todos los héroes de la revolución, a ellos les tocó una tarea especial. Y yo reflexiono, amigas y amigos, que a unas generaciones les toca conquistar la libertad, y eso fue lo que ellos conquistaron para México. Pero a otras les corresponde preservarla. A nosotros hoy, generación que tenemos el privilegio, el honor, el gusto de celebrar el bicentenario de la independencia, a nosotros también nos toca una tarea que no podemos evadir. Y si a ellos les tocó conquistar la libertad, a nosotros nos toca defender esa libertad. Defender la libertad, que significa romper cualquier atadura para nuestro pueblo. Y si Miguel Hidalgo abolió la esclavitud, primero con un decreto signado en Valladolid y luego publicado en Guadalajara, a nosotros nos toca abolir otra esclavitud, que es la esclavitud de las adicciones. Si ellos defendieron la libertad de las personas y la conquistaron para México, a nosotros nos toca defender la libertad de quienes la amenazan y que son los mismos que pretenden esclavizar a nuestros jóvenes. Así que yo agradezco y recibo con gusto las conclusiones de este foro. Les deseo el mejor de los éxitos y los invito a que nos mantengamos firmes en la construcción de ese México libre que es nuestro. Un México libre de cualquier dominio externo, pero también un México libre de cualquier dominio interno que proviene precisamente de quienes esclavizan a los nuestros. Un México libre del flagelo de las adicciones. Un México que sea más seguro y más sano como lo anhelamos. Un México, a final de cuentas, que esté a la altura de nuestra dignidad y de nuestra historia, pero sobre todo a la altura de la dignidad y la historia por venir para todos nuestros hijos. Enhorabuena, muchísimas gracias a todos ustedes.